Bienvenidos a un nuevo episodio de Proyecto Imperfecto, un espacio en donde conoceremos historias que no son perfectas, son reales. El día de hoy contamos con la presencia de Antonio Rivas, coach mental con más de 36 años de experiencia, en los cuales reporta haber trabajado con más de 995,000 personas. Entre ellos, el equipo Cruz Azul en la época en la que consiguió su tan ansiado 9º título del fútbol mexicano. En esta charla platicamos de la importancia de creer en ti y en tus sueños, qué se tiene que trabajar para lograr que un equipo tenga una mentalidad ganadora y qué significa una vida de valor. Que lo disfrutes. Antonio Rivas, para los compas, Gillo, Así es, amigo. conferencista, coach, vendedor de tamales los domingos. Bienvenido a este espacio. Gracias, Milton. Gracias, amigo. Me da mucho gusto. Te agradezco mucho la invitación. Es un privilegio poder sumar contigo. Mira, vamos a empezar con una pregunta muy puntual y que me llama mucho la atención. ¿Tú recuerdas cómo y desde cuándo nace tu amor al Cruz Azul? Fíjate que yo tenía más o menos como 5 o 6 años y mi familia siempre fue aficionada a los Pumas. Siempre les gustaba la universidad, ¿no? Teníamos un tío que trabajaba en los Pumas, un montón de cosas. Y siempre me llevaban a los Pumas y todo el mundo, todo giraba en torno a la universidad. Y yo tengo esta parte como muy de rebeldía de repente, y me acuerdo perfecto, en sexto de primaria, tenía un amigo, se llamaba Fausto, este amigo, que le iba al Cruz Azul. Ok, Y me entró la rebeldía y dije, ¿por qué no apoyar a otro equipo diferente, no? claro. Me tocaron algunos campeonatos y entonces esto ayudó a que yo le fuera mucho más a Cruz Azul. Y algo que lo hizo muy fuerte fue en 1981 perdió Cruz Azul una final contra Pumas. Wow. Me hicieron burla, yo lloré como niño al final, muchas cosas así. Y de ahí dije, este es mi equipo de la vida. Y bueno, desde esa quinto de primaria, sexto de primaria, aficionado de hueso colorado a Cruz Azul. Lo Sí, sentiste, ¿no? sí, claro, no. Y hoy lo sigo sintiendo. Vas viendo, quizá lo platicaremos en su momento por el trabajo, un poquito con más frialdad el deporte y el fútbol en sí mismo, pero mi equipo siempre ha sido Cruz Azul. Sí, sí, muy bien lo has dicho. O sea, vamos a platicar más al rato un poco de la gran hazaña que conseguiste hacer. No, yo no. Ah, bueno, está bien. Tú no, Ellos. todos, bueno, todos. Pero justo me llama mucho la atención. Vamos a empezar un poco con tu trayectoria. ¿Por qué estudiar psicología? Yo inicié trabajando la parte social con jóvenes, trabajando con jóvenes en un voluntariado en aquella época de inicio fue religioso, Ujú, en la iglesia, hacíamos como retiros para jóvenes de valores y de conciencia, y por ahí empezó todo el asunto, ujú. muy orientados a la vida religiosa. Y entonces yo me di cuenta que tenía cierta habilidad para ciertas cosas, como hablar en público, captar la atención, interactuar fácil con la gente. Me parece que tenía esas habilidades. Y cuando fui evolucionando en mi proceso de joven, me di cuenta que necesitaba herramientas, Ok, ¿sabes? Mi familia, mi papá específicamente, era muy enfático en, bueno, tú les hablas a los jóvenes de ciertas cosas, pero ¿cuál es el fundamento que tú tienes para hablarles a esos jóvenes, ¿no? sí, sí. Y por ahí creo que me entró la vocación. Yo creo que es una vocación extraordinaria que uno va encontrando en el paso de su vida. Y dije, el camino es por la psicología, como que lo tenía siempre muy claro. Lo tuve Ok, siempre muy claro, no dudé ni un instante, no me metí en ninguna cuestión que me complicara matemáticas y esto. Después me encontré con estadística diferencial, un montón de locuras en la carrera, pero no era por ahí mi camino, sino que era la psicología. Lo tenía muy claro, siempre lo supe. Entonces me facilitaba mucho. wow. Me llama la atención que empezaste trabajando justo con jóvenes de 17 años y todo, y desde ahí tu meta ya era clara, psicología. Sí, sí. Si un joven
no cuenta con esa vocación, por así decirlo, de hacer lo que debe de hacer o lo que tiene que hacer. No sé, ¿tienes alguna recomendación de por dónde podríamos buscar ese tipo de vocación o ese tipo de llamado? Yo creo que hoy es mucho más sencillo, Mm, porque hoy tienes un sinfín de alternativas. Hoy me parece que la juventud tiene muchísimas opciones. En nuestro claro. caso, en mi generación de joven, no había Sigue tantas siendo. alternativas, no había tantas opciones, ¿no? Entonces, hoy me parece que al haber tantas alternativas podría parecer más sencillo. ¿Sabes dónde creo que está un poquito la complicación, amigo? En que los chicos que nos están escuchando, las chicas que nos están escuchando, están buscando mucho más afuera que adentro. Me parece que nos hemos enfocado mucho en satisfacer un poquito la opinión, el like hacia afuera, Ujú. que buscar genuinamente hacia adentro quién soy y qué cosas verdaderamente me hacen sentir, poniéndolo de manera muy simple, qué cosas me hacen sentir verdaderamente feliz y podría dedicarles el tiempo que fuera y en ello encontraría mi sentido de realización, ¿no? Qué tanto me siento feliz? Ojo, de una manera productiva. Le pongo feliz y le pongo aquí una comita y le pongo haciendo algo productivo, Ok. sirviendo a mi comunidad, ayudándole a nuevos talentos, tocando vidas, no lo sé. No es solamente pasármela feliz, porque entonces la gente se queda acostada en su casa o se queda haciendo cualquier cosa. No, no, no. Claro, claro. Que tenga Ujú. un sentido y que en ello encuentres realizaciones. Me parece que es fundamental. ¿Qué le diría a los chicos, a las chicas? Eh, Conózcanse profundamente, no estén buscando hacia afuera, conózcanse y a partir de eso encuentren qué cosas sí pueden llevarlos a sentirse muy felices. Y una metodología tal vez completamente contradictoria a lo que acabo de decir es, si no encuentras que sí, ve quitando del camino aquello que te queda claro que no. Wow, ok. Ve quitando del camino, esto definitivamente no. No soy alguien que va a dedicarse a la estadística, maravilloso, estadística no es mi camino. Ve quitando y quizá cuando vas quitando van encontrándose que quedan dos o tres cosas y a partir de ello vive la experiencia de esas tres o cuatro cosas que alimentan tu corazón y alguna de ellas te juro que te va a conectar. Ok, Alguna ok. de ellas te va a conectar. Wow, wow, wow. Me impresionó tu respuesta. Sí, tienes mucha razón. Siento que como jóvenes estamos muy inundados por el exceso de contenido en redes sociales y a Sí. veces como que no salimos de esa comparación con las otras personas. Es bueno compararse, es malo. Eh, Depende quién seas. Ok. Sabes que me gusta pensar que puede haber más que comparación referencias en mi vida. Ujú, Esta persona ha logrado esto, esta persona es un ejemplo, esta persona es positiva, qué herramientas tiene, cómo se comporta, qué vida tiene, qué tan congruentemente se comporta, por qué es tan exitosa o tan exitoso. Y me parece que como referentes es bien útil. ujú. La comparación partiría de la base de igualdad de circunstancias y por fortuna somos únicos, somos especiales, somos diferentes y mis características, quizá quiera pensar yo que no las tiene mucha gente, ¿sabes? Claro. Entonces creo que la comparación no tiene sentido. Me gusta tener referentes en mi vida Ujú, que a mi edad, más chicos, más grandes, marquen territorios en donde yo pueda buscar cómo asemejarme, cómo emparejarme con ellos. ujú. La comparación me parece que es bien complicada porque los talentos son únicos, porque tu persona es única, porque tú Claro. eres único. Ok, ok. Ujú. Sí, estoy totalmente de acuerdo contigo y me llamó mucho la atención lo que dijiste de que, bueno, mis características no son iguales a las que tiene otra persona, ¿no? Mm. Pero para todo lo que estás diciendo hay un sustento. Eres una persona muy preparada. Eres un coach Gracias, psicólogo muy amigo. preparado. Tienes una certificación en Cambridge. Ujú. ¿No me equivoco? Sí, ¿De qué es tu certificación? en comunicación organizacional y otra en desarrollo de habilidades directivas. Ok. Ujú. Yéndonos una parte más hacia la parte directiva que los jóvenes quieren empezar a abrir empresas, dirigir negocios y todo. Según Cambridge, ¿cuáles son las habilidades que un líder tiene que tener? Yo creo que han ido cambiando, fíjate, se han Ok, ido adaptando al paso del tiempo. Hoy estoy claro, que el líder, no de Cambridge, ok. del mundo,
Yo pensaría, si quisiera meterlo en un embudo y decirte, estas tres cosas me parecen fundamentales, yo diría, primero, una vasta formación académica. Ok, Hoy emprendedor que surgió de la nada y que puso un local para esto y que esto le generó éxito mundial y una marca mundial, me parece que hoy es bien complejo. ok. Hoy. Porque la competencia es mundial y porque hoy es muy complicado que surjan estos de generación espontánea. Me parece que no se dan así. Ujú. Si no tienes una gran preparación, segundo criterio, una gran experiencia. Ok. Es Ujú. decir, déjame ser una persona que ha pasado horas y horas y horas y horas metido en el negocio, en el mercado, que lo conozco, que lo leo, que lo transpiro, que estoy inmerso todo el tiempo en ello. Me parece que tienes que tener una dosis de horas vuelo Ok, fundamental para poder alcanzar el éxito. Ya ve pensando en la combinación de formación académica más experiencia claro. vital. Entonces, ahí hay una riqueza diferente, ¿no? Eh, Tercero, para ir metiendo todo en el embudo, yo sí diría habilidades blandas. Hoy sí me parece, si tengo que distinguir una que para mí es fundamental, Dale. yo diría inteligencia emocional. Wow, qué difícil. Que tengas la capacidad de manejar impecablemente tus emociones, que seas impecable con tu relación con el otro, que seas empático, que tengas habilidades sociales, que pueda leer, que pueda autogestionar mis emociones, que pueda tener tolerancia a la frustración, ser resiliente, un montón de cosas que yo metería en inteligencia emocional y que creo que es un pilar fundamental para el éxito. Daniel Goleman, quien puso de alguna manera la inteligencia emocional en el mundo a través de su tesis doctoral que se llamó Inteligencia Emocional, Ok, decía algo bien interesante. El 75% de éxito de cualquier empresa en cualquier rubro de la humanidad tiene que ver con habilidades sociales, tiene que ver con inteligencia emocional, tiene que ver con creación de vínculos, con ujú, cuánta gente te conoce, cuánta gente te conectas. Y me claro. parece que por ahí la inteligencia emocional juega un papel fundamental. Entonces, preparación académica, experiencia vital dentro de las organizaciones y una dosis tremenda de inteligencia emocional, yo diría que serán pilares fundamentales, ¿no? Hay muchas cosas, liderazgo, comunicación, un montón de cosas. Para mí, Claro. me quedo con esas tres para que la audiencia le quede claro, ¿no? Para quien nos está escuchando diga, el camino está por acá, son tres criterios muy fáciles, ¿no? De comprender y de analizar. Vivirlos es la parte compleja, ¿no? Vale. Mira, voy a dejar por último la inteligencia emocional porque siento que es durísimo esa parte de cómo entenderla y cómo trabajarla. Preparación académica, Sí, experiencia. sí, Empezaste trabajando como con jóvenes de 17 años sí. y después ahí, ¿qué hiciste? ¿Qué pasa después en la vida de Antonio Rivas? Yo es importante como hacer este link con lo que acabas de decir. Yo empecé trabajando con jóvenes de 17, 18 años, Mm. yo teniendo 17 y 18, lo cual lo complicaba un poquito más, ¿no? Bueno, sí, ajá. Porque te tendrías que convertir un poquito en esta figura que trataba de vivir congruentemente con lo que decía con jóvenes de tu edad. Qué difícil. Sí, nos ayudaba mucho que teníamos un lenguaje común, que teníamos gustos afines, identidades parecidas, entonces nos permitía conectar fácil, pero sí te tenías que convertir en una persona un poquito diferente porque eras quien dirigía un grupo o quien se paraba enfrente, entonces le daba cierto nivel de liderazgo y estatus a tu proceso. Claro. Yo, después de todo este proceso, que lo seguí muchísimos años de mi vida, todavía de grande, casado, seguía asesorando grupos, Wow. trabajando con los chicos en la parte social. Yo después de eso, seguí mi evolución. Yo tenía un trabajo formal, Ok. yo trabajaba en Petróleos Mexicanos, era un tipo que hacía compras internacionales en un módulo ahí en aquella época era Pemex Gas y Petroquímica Básica, yo hacía compras internacionales Ok. y me gustaba mucho, ganaba dinero, pero no era completamente feliz. Y entonces, los fines de semana, empecé con un amigo a dar cursos de capacitación, Ok. ya de los temas que yo disfrutaba, que a mí me gustaban. Y entonces, diría un buen maestro mío, me disfrazaba de oficinista de lunes a viernes. Claro. El viernes me iba a preparar mis cursos con mi novia, con este amigo, con otra amiga. Nos Ujú. preparábamos y entonces pagaba a la gente 50, 100, 150 pesos, juntábamos 10, 15, 20 y les dábamos un curso de sábado y domingo, ¿no? Wow. Ajá. Ahí empezamos. Y pasó el tiempo y yo me di cuenta que disfrutaba mucho más hacer los cursos Ujú. que el trabajo que yo hacía en la oficina. De oficinista, sí. Sí, entonces, eh, en un momento de una decisión fundamental de mi vida en el año 2000, Ujú. yo dije, renuncio.
Renuncio. Vengo de una familia en donde la estructura siempre ha sido trabajar en Pemex. Mi abuela, mi papá, mi familia, mis tíos, mis hermanos, todo el mundo estaba en Pemex. Y era como la bendición, era como, Claro. ya tienes la vida resuelta, ¿no? Wow. Y yo dije, no, no, no quiero eso. Me parece cómodo, me parece sin sentido. No estoy siendo lo feliz que yo quiero ser. Y no hubo comentarios de tu familia de no hagas Pero eso, por eso? supuesto. ¿Y Pero qué, por supuesto. y qué sentiste? ¿Cómo lidiaste con esa parte? eh, con esta rebeldía natural de mi infancia, de mi vida y tener como claro que yo quería hacerlo a pesar de cualquier circunstancia. No fue fácil, especialmente mi papá sí fue rudo de no vas a tener una jubilación, de qué Ujú. vas a vivir. Esas partes que cuando eres más chico te comentan. Se enojó conmigo muchísimo, Wow. muchísimo, me dejó de hablar un tiempo, estaba Ok. muy molesto conmigo, Sí, muy sí, sí. molesto conmigo. Pero dije, este es mi camino. Ok. Sí creo que alguna vez, en algún momento en la vida, y esto tú que me estás escuchando, creo que te pueda resonar un poquito, espero que te resuene, tenemos que tomar la decisión de decir, esta es mi vida y la quiero asumir con todos los beneficios y con todas las responsabilidades que esto implica. Amo, respeto, valoro la vida que tengo con mi familia, con mis padres, pero es mi vida. Ok. Y tengo que pagar un precio o tengo que verme beneficiado con todo lo bueno que pasó por mi decisión y así la enfrenté, amigo. Wow. Dije, dejo Pemex, adiós, renuncié y empecé con mi empresa de capacitación y consultoría. Empezamos a dar cursos y cursos y cursos y cursos y cursos. Y bueno, hoy lo sigo haciendo muchos años después. Sí, claro. La empresa tiene ya 24 años. Felicidades. Hemos trabajado con un montón de gente. Estamos en este año, yo creo que llegaremos al 1 millón de personas capacitadas, Wow. lo cual es una locura. Pero bueno, Imagínate. la verdad que fue una decisión buena. Hoy mi padre dice, buena decisión, buena decisión. Te reconoce. Sí, claro, claro. Ok. Mucho más con las cosas que han pasado, ¿no? De las cuales vamos a hablar un ratito seguramente. Pero bueno, Claro. mucho más con eso, ¿no? Yo sí creo que lo valora, lo reconoce. Pero en el fondo hay esta satisfacción muy mía de haber dicho, tomé un camino, tomé un riesgo, no por mí, pues, ni poniéndome como ejemplo, pero tuve la valentía de enfrentarme a la adversidad que esto generaba y dije, voy a luchar porque mi sueño se haga realidad. Y hoy sigo viviendo en mi sueño. Eh, esto que hacía yo de joven a los 17, Claro. hoy lo sigo haciendo, amigo, pero hoy me pagan por hacerlo, Wow. Qué impresionante. ¿sabes? Sí, sí, Entonces no sí. es trabajo. Sí, qué gratificante, ¿no? Estás viviendo lo que te gusta hacer. Y te apasiona. Y lo haría porque lo he hecho, y tú lo sabes, Oh, sí, y lo he hecho 100%. gratuitamente, porque el dinero no es el fin último. Ok. El dinero debe ser siempre consecuencia de la persona que haces y que eres y de lo que hace la persona que eres. Ok. Wow. El dinero es consecuencia, no es Sí, sí. fin. No persigamos el dinero por sí mismo. El dinero es una consecuencia de la persona que eres y de lo que esa persona hace. Claro. Entonces hoy tengo esa parte que me parece muy linda, ¿no? Sí. Mira, yo te extiendo una felicitación grande porque no solamente has logrado impactar, bueno, a casi ya 1 millón de personas en México, Y en sino otros que, lugares, ¿no? En otros lugares, sí, exactamente, sí, no, sí. no, a ver, vamos a hablarlo. Trabajado en Panamá, Sí, Venezuela, sí, Costa Rica, sí, Guatemala, sí, Estados Unidos, sí, Canadá, sí, Japón, sí. y aparte los muchos países que conoces. ¿Cuántos países conoces? Híjole, hoy 57, amigo. Wow, 57. qué impresionante. Sin duda, has logrado un sueño Sí, que mucha gente quisiera lograr, por así decirlo. Viajar muchísimo. ¿Vale la pena viajar tanto? sí, siempre sí. ¿Para ti qué significa viajar? Sí, eh, que me crezca el cerebro, Ok. que me crezca el conocimiento, desarrollar cultura, generar mucho más empatía, medirme, saber que estoy en la posibilidad, sí, de contactar otros corazones, otras vidas, aprender muchísimo de gente que no entiende el mundo como yo lo entiendo, Ujú. convivir con ellos, generar armonía, generar amor, generar vínculos. Vale la pena cada peso, cada minuto, cada centavo invertido en viajar. Para mí es de las inversiones que todo joven tiene que hacer a tiempo. Y Ok. cuando digo tiempo es, híjole, yo hubiera empezamos muy jóvenes, mi esposa y yo, pero bueno, me hubiera encantado empezar quizá a los 17, 18 años viajando a donde fuera.
a donde fuera, localmente o al extranjero, sí te marca, sí aprendes a que los límites están en tu cabeza, sí aprendes a relacionarte, a comunicarte, disfrutas de paisajes, de comida, de ropa, de pláticas, de historias, de gente. Eh, no, viajar es un privilegio impresionante. No siempre se requieren grandes cantidades de dinero. Ok, ok, Importante para quien nos escucha, pues a veces mi esposa y yo dormíamos en hostales, ok. nos tocó viajar en trenes con ratas, con cucarachas, o sea, pero la experiencia, amigo, no, no, no. Si volviera a vivir, lo volvería a vivir, pero quizá un poquito antes, pero exactamente lo mismo. Vale la pena cada minuto, cada peso, cada inversión, lo vale la pena todo. Viajar me parece que es una de las cosas que todo ser humano tiene que hacer en su vida y vivir fuera de su país, vivir solo, vivir sola, me parece que son de las cosas que tenemos que vivir todos. Ok. Todos, amigo. Más que nada por enfrentarte a ese, como tú lo dices, ¿no? A aprender a comunicarte y a conectar con almas que no piensan igual que tú, ¿no? O sea, siento que eso es... Es que ahí la valía del viaje, entre muchas otras cosas, ¿no? Pero sí creo que enfrentarte a otras culturas, eh, generar vínculos con personas que, insisto, que no leen la vida igual que tú, que no ven lo mismo, eh, del otro lado del mundo, donde a lo mejor no hay una religión tan arraigada, por ejemplo, acá, católicos, cristianos, papá, de aquel lado ni los conocen, ni se habla de ello, y tienen otros dioses y tienen por ejemplo, ¿no? Es simple, un ejemplo de espiritualidad Ujú. que digo, pues, ¿y cómo hablo yo de esto que acá Ni idea, ni ¿no? idea, ¿no? Sí, sí, sí. Entonces, sí me parece que hay una riqueza en los viajes y que es algo que todo mundo invito a que hagan en algún momento de su vida. Arriesguense, vayan, eh, conozcan gente, hagan amigos en eventos en donde vienen amigos de todos lados y luego sí, vayan y va a sus casas y quédense con ellos. No siempre es dinero la limitante, Ok, no ok. siempre. Vale. Bueno, trabajas con chicos de 17, 18 años, formas tu empresa, empiezas a dar consultoría, empiezas a dar conferencias internacionales. Sí. ¿Cómo te conectas con el deporte? Yo trabajé en el, en los cursos que hacía, que te platicaba, que ya empezamos los cursos de fin de semana, de repente Claro. vino un amigo que tomó un curso y él era futbolista. Ok, Se llama Arturo Lozano y le voy a agradecer siempre porque él fue la primera puerta que me ayudó a conocer la parte del fútbol. Él jugaba en un equipo filial de Atlante, que es un equipo que hoy va a regresar próximamente a Primera División. claro. Y, y Arturo era jugador y me decía, pues esto mismo que haces con tus cursos, venlo a dar aquí al fútbol, ¿te gustaría, papá, papá? Y me llevó con un entrenador que es muy mi amigo hoy y que lo quiero con el corazón, que se llama Miguel Ángel Gómez. Oh, Y Miguel me dice, pues dale, ujú. o sea, oye, pues no hay dinero. Déjame contarte esa historia muy rápido de No, la, de- de- adelante, de la adelante. vida. Eh, yo aún trabajaba en Pemex Ajá. y resulta que me da una trombosis, amigo. Ok. Se me pone un coágulo aquí en el brazo y me da una incapacidad médica con goce de salario. A todo dar. Por supuesto, porque el doctor me dijo reposo absoluto. Claro. Mi reposo absoluto fue absoluto nada. Ok. Yo me fui a trabajar en esa época con Ujú. goce de salario a este equipo de fútbol. Wow. Si me pagaban, no me pagaban nada. O sea, mi pago, no es queja con la gente de Atlante, no, jamás me quejaré. Mi pago durante un año de trabajo con ellos Claro. fueron unos pants. Ah, ok. Un juego de pants. Ese fue mi pago. Y los cuidaba como si fueran de verdad de oro. Bueno, ¿Estaban bonitos? sí, la verdad. Y además significaban mucho. Claro. Empiezo a trabajar con ellos y ahí es mi primer acercamiento con el fútbol. Ok. Y entonces se abren un poquito las puertas del fútbol y empiezo a trabajar con futbolistas y me doy cuenta que, bueno, que las cuestiones que yo he aprendido para la parte muy humana tenían aplicación pues, en el deporte, ¿no? Y entonces Claro. empiezo a dar este giro a trabajar con futbolistas. Esto fue en año 99, Wow. año 99, y ese equipo le va muy bien. Ese equipo somos campeones de lo Ok. que es segunda división. Y bueno, jugamos una promoción contra Querétaro y asciende ese equipo, se llama Potros y Tácuaro, y ese equipo asciende. Me llama la atención antes de S- pasar al siguiente equipo al que llegas. Sí, Si este futbolista te busca a ti, es por algo. El atleta mexicano tiene, digo, esa costumbre de trabajar la parte mental. ¿O cómo viste cuando llegaste al Atlante? hoy Ajá. por fortuna ha cambiado Ok. muchísimo y hoy los chicos, las chicas deportistas,
de todos los niveles y en todos los deportes, hoy están mucho más abiertos. En aquella época no había mucha apertura a la parte mental. Sigo pensando que se trabaja poco, se hace mucho más en lo individual, Claro, se generan cada vez más espacios en deporte porque hoy sí se volvió una cuestión muy relevante, pero en aquella época, te estoy hablando hace 26 años, 27 años, no había todavía una cultura del trabajo mental, ujú, no se dedicaba gran parte de ello, y creo que ahí fue un poquito también el obtener ciertos resultados, ¿no? Porque claro, se incorporó un criterio que no se utilizaba. claro. Hoy, me parece, yo hoy que trabajo, ya lo platicaremos, con equipos de fútbol o con futbolistas profesionales, hoy están mucho más cercanos al trabajo del coaching, al trabajo de la psicología, hoy están mucho más abiertos, hoy saben que lo necesitan, hoy Ujú. muchos de ellos tienen a alguien de manera individual con quien trabajar, hoy las instituciones, los clubs, tienen gente trabajando con ellos en los clubs, entonces hoy está mucho más abierto, mucho más Claro. abierto. Sin embargo, sigo pensando que se podría trabajar mucho mejor y Claro. mucho más. Es curioso porque justamente escuchamos estas historias de los atletas de alto nivel, no sé, medallistas olímpicos, ¿no? Que China, Australia, que son países que siempre están como que en la cima del medallero. Y es que empiezan a trabajar desde los 5 6 7 años, tanto la parte física como la parte mental. Sí, 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 sí. Eh, en psicología deportiva hay una fase en donde quizás hasta los 12 años, 13 años, tiene que ser un trabajo mental muy lúdico, ¿sabes? Muy Ujú, orientado a valores, muy orientado a aprendizaje, a trabajo en equipo, a relaciones, muy orientado a esa parte. A partir de los 12, 13, ujú. incorporas elementos ya de alto rendimiento, ¿no? Y entonces Ok. tu cabeza tiene que trabajar de una manera diferente. En este país, llegamos muy tarde. Hoy Ujú. el joven quizás 15, 16, 17, empieza a trabajar su parte mental. Wow. No se trabaja en estas divisiones menores, hay Ujú. muy poquita gente, muy pocos recursos, no lo conocen y después lo incorporan ya en equipos de primera división, en equipos de liga de expansión, pero ya llegaste con chicos que ya están muy trabajados Ok. y que ya lograron ciertas cosas y ahí las resistencias. Te dicen, pues mira, si no tuve información y hoy soy lo que soy y he logrado lo que he logrado, no lo necesito. Ok. Y hay mucho más bloqueo, mucha Ok. más resistencia. Entonces, ¿tú recomiendas que ese trabajo mental, ya sea atleta de alto rendimiento o persona común y corriente como nosotros, se empiece desde los 12 Sí, 6 años? Sí, sin duda. sin duda, 11, 12 años y que seas quien seas, logres lo que logres, siempre lo tengas. Y por ejemplo, si hay un atleta que supongamos pasó por todo este proceso de trabajar desde los 12 años a los 10 y a los 17 llega y te dice, ya no, o sea, ya no quiero ser atleta, este ya no es mi objetivo, Ujú. ¿se puede considerar como un fracaso? No, no, se puede considerar como una reestructuración de mi proyecto de vida, nada más. No estamos condicionados como seres humanos a iniciar el recorrido de A para B, podemos cambiar siempre para C, para D o para E y no pasa nada. La reestructuración de tu proyecto personal de vida es valiosísima porque eres libre para poder elegir. Claro. Y si el camino no te llevó al éxito, sabes, déjame darte un número que pueda ser impactante. No sé si lo digo con toda precisión o ha cambiado, pero de cada 1,000 niños que llegan a practicar el deporte y sueñan con ser futbolistas profesionales, Sí, 1,000, sí. quizá uno, quizá dos, de Llega. 1,000 lleguen a jugar en primera división. Wow. Si multiplicas esto por la cantidad de millones de personas que en el mundo están pretendiendo llegar a un deporte profesional, va a llegar el 1 o 2% de ello. Sí, una cifra mínima. Mucho. Y Ujú, es así. ujú. Y entonces no podría considerarse un fracaso. Al contrario, me parecería que el trabajo mental también tendría que introducir un poquito la posibilidad de que el deportista vaya buscando cómo encontrar sus zonas de salida Ujú. o sus objetivos de salida en sus proyectos, o sea, proyectos alternativos por si no llego para acá. Claro. Porque no solamente es que no tengas la capacidad o las facultades, una lesión, una situación que te aleje del deporte, entonces pues no puede ser fracaso bajo ninguna circunstancia, ¿no? Ok, Eh, no, otra vez, el fin no es el deporte en sí mismo. claro. Eres un ser humano practicando un deporte. No eres un futbolista, eres un ser humano practicando el fútbol. Eso me llama mucho la atención lo que dices, porque a veces, no sé, por ejemplo, llevándolo a un entorno profesional, Sí. cuando terminamos una carrera, como que lo primero que dices al momento de presentarte con otra persona es, hola, ¿quién eres? Ujú. Contador, abogado. No, ¿Tú piensas que eso, no. no?
nuestra identidad no está fundamentada en lo que somos, en lo que hacemos, está fundamentada en lo que somos. Ok, Yo no soy lo que hago, ok, ok. ¿sabes? Yo soy mucho más de lo que hago. Hago ciertas cosas. No puedo decir el instructor, el consultor, no, o sea, soy Antonio Rivas, soy Gillo para mis amigos. Pues cuando estoy con mi esposa, no doy curso, no estoy Claro. capacitándola ni le estoy coachando, estoy conviviendo y este soy yo, ¿no? Y cuando estoy con mi familia, con mis amigos, Ujú. pues soy lo que soy y esto es lo que, bueno, habrá momentos en donde mi área profesional me diga, ejercita ahora 12 horas, 5 horas, 7 horas, una conferencia, está bien, pero yo no soy eso nada más. Ok, Somos un montón de cosas y entonces que no nos defina la profesión. No, no nos define la profesión. Somos mucho más allá de una profesión, ¿no? Entonces la identidad es mucho más que lo que hacemos todos los días. wow, Mucho más. qué padre. Nos regresamos un poquito. Sí, Viene Atlante. sí. Después, ¿qué equipo deportivo te conecta? Fíjate, ahí bien, bien, bien bonito. Uno de los jugadores de ese equipo que yo tuve en el 99 pasan, yo dejo de trabajar en el fútbol 17 años. Ok, Me dedico a la empresa, mi empresa al 100%. No hago otra cosa más que trabajar con esa empresa. Y 17 años después, uno de estos jugadores se convierte en entrenador ujú, y lo nombran director técnico de un equipo que se llama Alebrijes de Oaxaca. Y él me dice, Gillo, esto mismo que hiciste con nosotros del trabajo mental, pues ahora replícalo acá en Alebrijes de Oaxaca, ¿no? ujú. Me invita a trabajar con ellos y empezamos a hacer estos mismos procesos con mucha más experiencia, con muchos más recursos, con Claro. mucho más conocimiento. Y bueno, ahí yo ya me incorporo quizá un poquito más activamente en el fútbol y trabajamos con Alebrijes un año, nos va muy bien Ujú. también. Logramos el campeonato de Liga de Expansión, Ok. logramos como equipo, yo siempre soy muy cuidadoso, lo decía de broma hace rato, pero es cierto, pues los protagonistas son los jugadores, el cuerpo técnico, uno colaboró, yo les digo, con mi 1%, yo colaboré con mi granito de arena, pero los verdaderamente responsables de los procesos son ellos, ¿no? Entonces, me permiten ser campeón por segunda vez en el fútbol, Wow. en Liga de Expansión. Entonces ya teníamos campeonato con el equipo de segunda. 17 años después ya ahora pasa con Alebrijes. Y ahí conozco a un directivo que hoy está en una gestión extraordinaria con Toluca, que se llama Santiago San Román. eh, y Santiago es de estas personas excepcionales en la vida que vas encontrando como amigo primero, después como profesional, que cree ciegamente en el trabajo mental. Ok. Él es alguien convencido de que el trabajo mental es importantísimo como individuos, como seres humanos, como deportistas. Y Santiago ha sido como esta luz en mi carrera profesional dentro del fútbol, que Ujú. siempre me ha apoyado para llegar a otros lugares, ¿no? Entonces, él se va a trabajar a otros equipos Ok. y me empieza a llevar con él. Ok. Esto es algo que yo le voy a agradecer toda la vida a Santi. Es Sí, un sí. tipazo, lo quiero mucho, pero aparte es a quien le debo genuinamente el haber abierto las puertas del fútbol a todos los niveles, ¿no? Ok. Especialmente en la parte profesional. ¿Él te lleva a Necaxa? Él me lleva primero a Celaya, Ah, ok. después de este proceso que nos fue en Alebrijes, él llega a Celaya, me Ujú. lleva a Celaya, después él tiene una oportunidad en Necaxa, Ok. se va a Necaxa y me lleva a Necaxa. Ujú. Pasa un tiempo, él se va ya directamente, me parece que a Toluca. Ok. Y él me dice, en algún momento te voy a llevar a Toluca, cuando sea el momento. Nos encontramos en un estadio de fútbol y me dijo, cuando sea el momento te voy a invitar a Toluca. Ok. Y bueno, después sí me lleva a Toluca, pero bueno, es parte de la historia, es parte de la historia. Sí, porque en ese lapso, por así decir, de tiempo entre Toluca y Necaxa, Sí, ocurre algo especial. sí, 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 muy, muy especial. Y bueno, eh, yo estando en Celaya, Ujú. tenía un entrenador ahí que es Héctor Altamirano, el Piti Altamirano, que hoy trabaja en Puebla y bueno, que es un buen ser humano, un buen amigo. Él de Cruz Azul, jugó en Cruz Azul, etcétera, y siempre decía yo, un día vamos a ser campeón a Cruz Azul, un día vamos a ser campeón a Cruz Azul. Yo trabajando en Necaxa, de repente me llama Santiago San Román, Claro, tenía contrato con Necaxa, claro. y me dice, oye, te están buscando de Cruz Azul. Wow. Cruz Azul había tenido una temporada extraordinaria, y me dice, quieren trabajar contigo la parte mental. El equipo de mi vida, amigo. Exacto. Entonces, me dice, Santi, te van a buscar. Le digo, Santi, yo tengo contrato contigo con Necaxa, ¿qué hacemos? Me dice, ve, pues, Es tu ve, 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 sueño. es tu sueño. Ajá.
Además, es parte de la historia de Santiago. Después te lo voy a redondear en ello, pero es Dale. parte de la historia de Santiago que es increíble como ser humano. Me dijo, ve, Ujú. por supuesto, no hay ningún problema. Después arreglamos el proceso, luego regresas y listo. Vamos. Yo recibo una llamada de invitación y me dicen, oye, soy Gustavo León Bruno, que es el preparador físico, que coordinaba toda esa parte, y me dice, oye, te Claro. queremos invitar, pa. Y yo encantado de la vida, Ok. encantado de la vida. Recién terminábamos torneo en Necaxa Ujú. y me dice, ¿puedes venir mañana a las instalaciones a conocer al equipo, al club? Yo no Vámonos. conocía ni las instalaciones de mi propio equipo y bueno, fue una experiencia de llegada de impresionante, amigo. Lo que te diga es, wow, este sí es un sueño que se está haciendo realidad, Te llega la llamada. ¿sí? ¿Qué sientes? Te lo juro, yo estaba llorando de la emoción, de la alegría, me puse a llorar de decir, los sueños se hacen realidad, algo bueno hice en algún momento de mi vida que la vida me está pagando con esto. Eh, Lloré, salté de alegría, estaba muy feliz, pensé que era una broma al principio y decía, no se burlen de mí. Ya cuando me habló Santiago dije, no, esto sí es verdaderamente serio. Y, y me dio mucho un sentido como de responsabilidad, de decir, tanto soñé que esto pasara, Ujú. que ahora lo tengo que hacer bien. Tengo que contribuir a que pase algo que en 23 años de este equipo no ha pasado, que mucha gente no le ha tocado ver campeón a Cruz Azul, porque ese es el lapso que tenía Cruz Azul sin ser campeón, ¿no? Claro. Llegaba y no lo lograba. Entonces, eso, alegría, llanto, emoción, responsabilidad, compromiso. Dentro de esta cápsula de emociones que dices que sentiste, ¿no te llegó a entrar una inseguridad o un miedo de decir, ¿y si no hago bien las cosas? Te juro que no. ¿No? Es como si supiera que la vida me había preparado toda la vida para ese momento. Ok. Sentía que tenía las herramientas, que tenía la forma, que tenía el proceso y se acompañó mucho de lo que pasó cuando yo conocí a los jugadores. Claro. Se acompañó mucho porque encontré, no sé si vamos a hablar de ello, Ujú. pero encontré a 25, 26 jugadores, a un cuerpo técnico que decían, creemos en ti, creemos en lo que tú nos dices, en esa parte mental, ellos lo habían pedido, o sea, como equipo dijeron, necesitamos trabajar la parte mental. El cuerpo técnico decía, este equipo requiere trabajar la parte mental. Ok. Y cuando me invitan, yo digo, ¿con qué me voy a encontrar? Me encontré con, si yo decía derecha, derecha. Te Sonrían, seguían. sonrían, Claro. abrácense, abrácense. Eh, Creían en el trabajo mental, creyeron. De verdad que como profesional es un regalo que tú digas, porque aparte teníamos gente que había ganado todo, gente Claro. de un carácter muy fuerte, gente muy profesional, gente muy capaz, muchos líderes, gente muy Claro, pesada del claro. fútbol, que dijeron, te creemos. Confiamos en ti. Sí, Wow. y es un regalo, amigo. Entonces ahí ya la primera sesión fue en un hotel padrísimo y de ahí dije, camino todo, Ok. camino todo. Cuando empiezas a conocer al equipo, Ujú. ¿cuál es el principal problema con el que tú te das cuenta que el equipo tiene? O sea, no sé, sesgos mentales, impedimentos que en su cabeza se forman, pero realmente no son así. O sea, Ujú. ¿qué te encuentras? ¿Qué Cruz Azul te encuentras al momento de llegar? Sí, primero un equipo que tenía claro que era ese torneo donde íbamos a ser campeones sí o sí. O sea, me encuentro eso. Me encuentro un equipo que venía de una eliminación previa, del torneo previo, Ujú. en donde Pumas le empata 4-4. Cruz Azul ganó el primer partido de ida en la semifinal 4-0 y tenía que perder 4-0 en CU para ser eliminado y Pumas los elimina. Ok. Se hablaron muchas cosas, los juzgaron de maneras muy críticas, fueron muy duros con los jugadores y estaban resentidos, estaban tristes, estaban molestos, Ujú. pero especialmente tenían un hambre de callar bocas, de revancha, muy positivo. Traían la inercia de 23 años de un concepto terrible que era Cruz Azuleada, Sí, la sí, Cruz sí. Azuleada, 100%. que durante el tiempo que yo trabajé con ellos, que fue un año en Cruz Azul, jamás la escuché nunca más, porque por fortuna se dio el resultado, Ujú. porque ese equipo tenía una mentalidad distinta, porque ese equipo Claro. ya creía mucho más en los resultados y en la evolución. Muchas cosas tuvieron que pasar, no hay un creador único de que eso cambió y se quitó, no. Ujú. Yo creo que cambió porque Cruz Azul fue campeón.
Ok, ok. Porque lo lograron Si no hubiera juntos. pasado, Claro, esto hubiera sido mucho más complejo erradicar ese concepto. Pero bueno, cambió ahí y todo mundo tuvo su pequeña parte de involucramiento para que eso pasara. Así me los encontré con una sensación de revancha. claro. Llegas y tienes que tener un plan de trabajo. ¿En qué te enfocas para que un equipo tenga esa mentalidad ganadora o cuál es tu enfoque en específico? Vinculación emocional. Si para mí algo hace diferente un equipo campeón de alguien que no es, y eso ya lo venía trabajando previamente en los equipos que trabajé en el 99 y después en el 17, era si un equipo está unido en la parte emocional y hay situaciones, por qué poderosos, hay cuestiones emocionales que te vinculen con tus compañeros y aprendemos a luchar todos por lo mismo, independiente de quiénes seamos, independientemente si jugamos de titulares, estamos en la banca o vamos a la tribuna, independientemente del rol que te toque jugar, ese equipo tiene que estar permanentemente unidos, vinculados, como hermanos, como familia. Ok, Y entonces hicimos un pequeño lema que era todos juntos, paso a paso, unidos como familia. wow. Esta es la triada que trabajamos con ellos. Eso fue un poquito los pasos a seguir que yo trabajé con los muchachos. Y era cuestiones muy emocionales, era vínculo emocional, era abrazo, era compartir de emociones, de problemas, de reconocimiento, un montón de cosas que son parte de esa historia y que al final creo que ellos mismos se dieron cuenta que tenían sentido, ¿no? Ujú. Qué poderoso. Y claro, o sea, el trabajo se nota, el trabajo empezó a rendir frutos porque Cruz Azul se empezaba a encaminar al título, ¿no? Sí, y especialmente hay un momento muy complicado, que es la final ya de vuelta. Fue muy complicado porque podía parecer que era el escenario perfecto para que los fantasmas de la Cruz Azuleada volvieran a aparecer. Ganamos 1-0 el partido de ida y de regreso nos meten un gol en el primer tiempo y parecía que se daban todas las La Cruz condiciones Azuleada. para Cruz Azulearla. Claro. Y estaban tan claros, estaban tan bien, tan conscientes, estaban tan determinados que no pasó. Seguimos el segundo tiempo y pum, clavamos el gol de la victoria y lo defendimos a muerte. Así estaba planeado, así estaba definido. Era un equipo, yo aficionado toda la vida, que siempre lo veía como un poquito pecho frío, se les dice, ¿no? Claro. Como timoratos, como así. Acá la instrucción sí era muy clara, ¿no? Le pegan a uno, saltamos todos, Wow. peleamos todos, guerreamos todo, y pasó en dos momentos diferentes de todas las finales. Pasó contra Pachuca un momento de fricción, de incluso saltar de las bancas y golpes, y todo el mundo saltaba. Y pasó en la parte final del partido decisivo, en donde igualito, al final, 5 minutos antes del silbatazo final, otra de pelea, y todo el equipo salió, peleamos todos a muerte, ¿no? Todos, Ok. todos. Bueno, yo no en la tribuna, pero bueno, ellos sí, ¿no? Ellos sí. Ok. Bien lo comentas. Meten ese gol, Sí, lo defienden, llega el pitazo final. sí. ¿Qué pasa? Pues sueños hechos realidad, amigo. Es un sueño, a mí me da mucha alegría y mucha satisfacción por ellos, Ok. especialmente por muchos de ellos que no habían sido campeones, que habían puesto de veras todo su corazón, toda su entrega para que pasara y no había pasado. eh, por millones de aficionados de Cruz Azul que esa noche fueron muy felices. Yo a veces me pongo a pensar que cuando uno piensa en hacer cosas trascendentes, piensa en que le puede regalar una alegría a millones de personas. Y para mí fue esa noche. Claro. No por mí, sino por todo lo que pasó. Millones y millones de aficionados aquí, en otros lados, en todo el país, fuera de este país, que vieron a su Cruz Azul ser campeón, para mí es uno de los momentos más increíbles. Hoy, después de 6 años de la aventura de Cruz Azul, gente que me sigue agradeciendo haber trabajado, pues le digo, no, espérame, pero si los que hicieron verdaderamente todo fueron ellos, pues no, 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 tú tuviste que ver y muchas gracias, muchas felicidades. Se siguen sintiendo felices de ese momento, ¿no? Pero a ver, no solamente los aficionados, el equipo también sabía que tú habías contribuido tanto que Rafael Vaca te da la medalla de Sí, campeón, ¿no? sí, de las cosas inolvidables. Mira, ser campeón en el fútbol profesional es muy complicado, pero tener el reconocimiento de tu influencia ante los ojos de los protagonistas, son los jugadores, Ujú. es un regalo extraordinario. Y así, tal como lo cuentas, yo sabía que no me tocaba medalla, yo estaba por ahí viendo la celebración ya en la cancha, me dicen, te hablan los jugadores, y de repente veo que vienen por ahí Rafa Vaca, Santi Jiménez, Paul Fernández, Yoshimar Yotun.
y me quieren meter. Los protocolos son muy cuidadosos en la federación y no permiten que si tú no tienes un gafetito o un brazalete que te pone, no puedes pasar a la celebración. Primero es el equipo y ya luego la familia y todo esto, ¿no? Claro. Ellos sentían que yo era parte de ese proceso Ujú. y guerrearon y pelearon con las autoridades de la federación hasta que me treparon ahí al podio con ellos. Rafa Vaca se quita su medalla, me dice, te la mereces, me pone su medalla. Y bueno, soy de esas quizás 50, 60 personas, creo que son 50 medallas las que hace la federación. Claro. Tengo medalla. Cuando hay gente que trabajó en ese club toda su vida y no tiene medalla, pero a mí ellos me la dieron y para mí tiene un significado muy particular. Si viene de los jugadores es completamente diferente. Dices que contribuiste el 1% en ese logro. ¿Por qué? ¿De dónde viene ese 1%? ¿O cómo concluyes ese mensaje? Sí, de ser muy respetuoso de la carrera profesional de un deportista que trabaja, que lucha, que se esfuerza, que se enfoca todos los días de su vida por ser campeón y que hay una parte física, que hay una parte táctica, que hay una parte nutricional, que hay una parte mental, y como si construyéramos un pequeño rompecabezas y cada quien coloca su parte, ¿no? Claro. Está la parte de la dirección técnica, hay un montón de factores para que esto suceda, ¿no? Las familias, la afición, la directiva, un montón de circunstancias. Y yo creo que a partir de ello, eh, quiero como darle un porcentaje, por decirlo de alguna manera. Quiero decir, puedo parecer como si fuera una pieza de un rompecabezas, una pequeña pieza, el 1%, pero quizás esa pieza no se pone, no se completa todo el rompecabezas. Ok. Entonces quiero dimensionarlo. Puede ser o no relevante para ellos, eso lo deciden ellos. Puede ser relevante para la directiva, para el cuerpo técnico, para la gente. Solamente cada jugador sabe lo que esa pieza significaba. Hoy comentarios de ellos, no míos, te lo prometo que no tú me conoces, amigo. Sí, claro. Comentarios de muchos de ellos o de algunos de ellos dicen, hoy no sabemos qué hubiera pasado si no hubiéramos trabajado contigo. Lo que sabemos es que llegaste, trabajaste y algo pasó. Claro. Y no sabemos cómo hubiera sido la historia. Ni me creo mucho, ni digo, por mí fueron campeones, el campeonato me lo debe. No, lejos de eso. Contribuí con el 1%. Solo sé que quizás si eso no hubiera pasado, quizás el rompecabezas no se hubiera completado. Ok. Cuando hablamos con personas que han contribuido en lograr cosas extraordinarias y pedimos consejos, por lo regular he notado que esas personas ponen hincapié en lo correcto, en lo bueno que se hizo, ¿no? Sí. ¿Hay algún error que tú consideras que te ha llevado al lugar en donde estás? Una equivocación que hiciste y dijiste, aprendí esto y por eso estoy aquí? Ay, qué buena pregunta, amigo. Mm, no. Yo creo que en algún momento de cuando yo iniciaba haciendo cursos, pensaba que lo hacía muy bien. Déjame decirte dónde creo que está el error. Ahí. Creo que en algún momento tendría yo a lo mejor unos, ponle tú, 25 años, 26 años, y creo que sobrevaloraba lo que yo hacía, Claro. lo cual era un error muy grave porque parecía un pecado un poquito de soberbia, ¿sabes? Y ese error se fue subsanando porque tenía, en aquella época era mi novia, hoy mi esposa Isela, y tenía otra amiga que se llamaba Katinka, este, que nos evaluaban y nos daban retroalimentación cuando dábamos nuestros cursos. Ujú. Y ese error como de creer que siempre lo hacías bien o de arrogancia, cuando acababan los cursos, cuando venía su feedback, eran muy duras, eran durísimas. No, te equivocaste aquí, el parado, la Claro. comunicación, el lenguaje no verbal, un montón de cosas que yo estoy seguro que fueron errores involuntarios. Sí, Yo sí. pensaba que lo hacía muy bien, pero al tener su feedback me ayudaron a ir mejorando y mejorando y mejorando y mejorando Claro. para cuando llegara este momento no hacerlo impecable, pero sí sentirme mucho más seguro de mí mismo y ser mucho más natural. Entonces, si tuviera que decirte algo, sería eso, amigo. 100%. Sí, 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 de sí, sí, acuerdo. sí. Hoy el mundo está lleno de personas que todos nos sentimos con la capacidad de dar un consejo. Entonces, en el mundo hay consejos buenos, hay consejos malos. Un consejo que aunque suene mucho, tú no darías nunca. ¿Se te viene a la mente algo? Un consejo que yo nunca le daría a alguien. Sí.
Híjole, un consejo que no le daría a alguien. Si tuviera que responder algo, diría, hazle caso a tus amigos. Ah, ok. ¿Por qué? Porque no siempre son tus amigos y porque no siempre tienen la visión, la claridad, los objetivos, no siempre quieren tu bien, no siempre quieren, no siempre son amigos. Ok. Eh, Siempre buscarán, a veces hay gente que no le gusta tu alegría, tu felicidad, que no te quiere ver triunfar. eh, Hazle caso a tus amigos genuinos después de muchas pruebas, de mucho tiempo, de muchos años. Hazle caso a tus amigos, que bien sabes quién quiere el bien para ti. Pero cuando somos más chicos, cuando tenemos adolescencia, a flor de piel, me parece que a veces no, ni son nuestros amigos, ni quieren nuestro bien, y que comentan porque con su propia inexperiencia tienen un punto de vista de la realidad, pero me parece que no siempre le tienes que hacer caso a eso. Si tuviera que contestar algo en ese sentido. De acuerdo. Ujú. Gillo, a través de tu historia te enfrentaste a que Chance y tu familia tenía muchas dudas de si lo que ibas a hacer iba a funcionar o no. Sí. Te enfrentaste a un entorno deportivo que no creía en la parte del trabajo mental. Te enfrentaste a, a la situación en la que estamos todos de que la primera vez que hacemos algo no lo hacemos de manera perfecta, sino van surgiendo errores, retroalimentaciones, etcétera. Si tu vida no es perfecta, Ujú. ¿qué es lo que lo hace valioso? No perder bajo ninguna circunstancia la capacidad de seguir creyendo en mí mismo y luchando por hacer lo que amo y disfruto. Eso le da valía, ser valiente, valga la reiteración, sí, tener la valentía y el coraje de seguir adelante, sin importar lo que piensen, sin importar a cuánta gente agradas o desagradas, ser congruente con tus sueños, con tus proyectos, tener la valentía y el arrojo de ir hacia adelante, de saber que no van a salir bien muchas cosas, pero que tarde que temprano van a acabar yendo bien, de ser feliz haciendo lo que hago, de creer en mí. Me parece que por ahí va mucho del empuje. Me parece que aunque no salgan bien las cosas, aunque eh, en este camino mucha gente pueda criticar, juzgar, gustar, no gustar, basta con que yo esté tranquilo, que mi conciencia esté tranquila de que estoy yendo por el camino que yo decido ir con libertad, eh, que voy a defender a muerte, que voy a vivir dentro de él, con sus beneficios, con sus consecuencias, con todo lo que venga. No hay nada más bonito que defender tus sueños con carácter, con determinación, hacerlos realidad y decirte a ti mismo, más que a los cuatro vientos, Ujú. decirte a ti mismo, todo tuvo sentido, valió la pena, todo lo que ha pasado tuvo sentido, todo lo que ha pasado llenó mi corazón de alegría y de felicidad. Y luego entonces con esa felicidad del corazón lleno, pues puedo compartir con los demás. De otra manera no camina. Entonces sí creo que hay coraje, que es valentía, que es determinación, que es ir por lo que tú sueñas, solo, acompañado, con recursos, sin recursos, con reconocimiento, sin reconocimiento, con apoyo, sin él, es ir por lo tuyo, es defender lo que tú crees, es ser tú mismo y ser congruente con ello y ser feliz. Eso es el camino, amigo. Wow. Yo creo, ¿eh? No, no, está perfecto. Sin duda podríamos extender esta plática sacando un millón temas más y todo, pero bueno, por hoy se nos acabó el tiempo. Tienes tu propia consultoría. Sí, amigo. ¿Quién te puede buscar? ¿Cómo te pueden buscar? Este, como soy viejito, mis redes sociales ahí son complicadas, pero bueno, Las vamos a dejar, las vamos a dejar. sí, toda la gente que quiera en alguna cuestión de trabajo, de capacitación en habilidades blandas, toda la parte de liderazgo, inteligencia emocional, comunicación, un montón de factores. Todo lo que ustedes necesiten, trabajo en equipo, vinculación de equipos de trabajo, todo esto, calidad, un montón de cosas que hacemos. Me puede encontrar ahí en mi Instagram, que es la forma más fácil, @G de gato y de Ignacio Rivas, como si sonara G Rivas. Súper. G Rivas.
Ahí me encuentran con mucho gusto, ahí están mis redes y ahí podemos contactarnos para cualquier cosa que necesiten en la parte de capacitación y consultoría. Hacemos coaching individual, hacemos un montón de cosas. Pero bueno, por ahora ahí están mis redes sociales y bueno, agradecerte mucho de corazón, amigo. Es un privilegio sumar contigo. Eres un tipo comprometido, eres un tipo capaz, eres Gracias. un tipo brillante, eres un tipo inquieto que siempre ha hecho lo que sueña y me aprecio ser tu amigo y lo valoro muchísimo y agradezco esta oportunidad que me das de platicar con tu audiencia y bueno, que sea para bien y que sea un éxito como te mereces, amigo. Gracias por Much- la invitación. yo, muchas gracias a ti por compartirnos tu experiencia y ¿qué te digo? Fue un honor y cada espacio que tengo de compartir contigo me llevo muchos aprendizajes y espero que la audiencia hoy se lleve muchos más. Que así sea, amigo. Gracias. Gracias por todo. Vale. Gracias. Si este capítulo te gustó y quisieras escuchar más historias como esta, nos apoyas muchísimo suscribiéndote, dejando tu like y comentando a quién te gustaría que entrevistáramos para la próxima. Sigue intentando. Esto es Proyecto Imperfecto. Nos vemos en el próximo episodio.